Bueno, la presentación de la Escuela Diocesana, que ya tiene tanta tradición en nuestra diócesis de tantos años, la enmarcamos con una conferencia inaugural de curso. Por eso está aquí José Colinas, el director de Cáritas, con un equipo que nos van a presentar la conferencia de este año, que la queremos situar en el contexto del año jubilar que estamos celebrando, Peregrinos de la Esperanza, y que con la bula de convocación del jubileo del Papa Francisco quiere aportar la Iglesia signos de esperanza para la humanidad. No solo es hablar de la esperanza como una virtud teologal, sino a la vez poner signos de esperanza, diríamos, para que podamos comprobar que la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, y esta esperanza da sus frutos en hechos concretos, en signos de esperanza. La conferencia, ahora nos explicará también don José Colinas, se sitúa dentro del objetivo social del jubileo, que también está enmarcado en la bula de convocación del jubileo. El proyecto social para el año jubilar 2025 es víctimas de trata de personas y explotación sexual y laboral. Todos los jubileos tienen que tener esta dimensión transformadora, no solo personal, puesto que el jubileo es recuperar la alegría de sentirnos perdonados. Es una cuestión personal, pero también hace falta un signo, una transformación, vamos a decir, social e institucional. Eso que recuerda tanto Juan Pablo II, que el pecado personal se hace pecado estructural. Por tanto, a veces también cuando cambia el corazón de la persona tienen que cambiar las estructuras en la sociedad, en la Iglesia, o aquellas estructuras donde formamos parte cada uno. Nace de la conversión personal, pero tiene un ámbito estructural eclesial. Bueno, pues en este contexto inauguramos el curso con la Escuela Diocesana de Formación, poniendo una vez más el peso, el centro en este año jubilar con toda la Iglesia universal, que nos ayude a que también la formación que damos este año tenga nunca mejor dicho, color esperanza, para que todo lo que vayamos haciendo este año, aunque el año jubilar terminará en la diócesis, como en todas las diócesis del mundo, en diciembre, en Roma terminará en enero, pero bueno, la esperanza, como no defrauda, no se termina, o sea que un año jubilar no es un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino un momento para continuarlo viviendo. Como dirá el apóstol San Pablo, las tres virtudes son muy importantes. La más importante es la caridad, porque la fe y la esperanza pues terminarán, la caridad es la que permanece. Así que también estos signos, que son signos de esperanza, son signos de la caridad que nunca termina. Bueno, agradecemos por tanto a Cáritas Diocesana la presentación de este proyecto social del año jubilar, y nada, les dejamos la palabra a ellos. Al final de la conferencia, pues a lo mejor podemos tener un diálogo, y luego Mer nos presenta los cursos para este año. Yo quería empezar con un relato, esto que está ahora tan de moda, de la batalla del relato. Y quiero empezar con un relato que todos conocemos, que es el relato bíblico, ¿no? Entre los ancestros de Jesucristo, según la genealogía del Evangelio de San Mateo, aparece una mujer llamada Rahab. El texto nos dice así: Salmón engendró de Rahab a Booz. Esta Rahab sería la tatarabuela del famoso rey David. Para saber quién es esta mujer, pues nos tenemos que ir al capítulo 2 del libro de Josué, cuando este líder israelita envía exploradores a la ciudad de Jericó para iniciar eso que se llamó la conquista de la tierra prometida. Pues estos exploradores, después de diversos avatares, se alojan en casa de Rahab, la prostituta, y ésta les protege y les salva de los soldados del rey de Jericó que les buscan. En el texto no se abordan
cuáles son las razones por las cuales esta mujer ha tenido que convertirse en un producto que se puede comprar o vender. Sin embargo, se nos dice que tenía padre y madre y que tenía hermanos y hermanas. Pudiera ser que venderse haya sido la única forma de sustentar a su familia. Habría tenido que ser vendida como otras mujeres para que su familia pudiera sobrevivir. No lo sabemos. El texto bíblico no nos lo dice. Lo que sí que sabemos que esta es la dura realidad de muchas personas hoy, algunas de las cuales están en nuestras calles y en nuestros barrios. El texto lo que sí que nos dice es cómo es esta mujer. Una persona que es religiosa, que sabe reconocer la voluntad de Dios, por tanto, alguien que a pesar de ser vulnerable, está siempre dispuesta a ayudar y a dar auxilio. Alguien que el texto bíblico nos describe como bondadosa, ¿no? Y de hecho uno de los significados de su nombre, Rahab, es hacerse ancha, expandirse, ¿no? Así que Rahab es una mujer capaz de expandir su amor, no solo hacia su familia, a la cual salva, poniendo en riesgo su vida, sino también hacia unos desconocidos que están en peligro y que necesitan ayuda. Un poco más adelante, ya en el capítulo 6 del libro de Josué, pues se nos cuenta el desenlace de esta historia. Tras la conquista de Jericó, Rahab y su familia se incorporan como ciudadanos de pleno derecho al pueblo de Israel. De hecho, hay una tradición rabínica que dice que Rahab se llegó a desposar con el mismísimo Josué, el dirigente de Israel, ¿no? La tradición cristiana, como ya he dicho, la convierte en la tatarabuela del rey David. Lo verdaderamente importante es que esta mujer pudo librarse de la lacra de ser una mercancía, de tener que ofrecer su cuerpo, y como bien sabemos, el cuerpo en la Biblia es la totalidad de la persona, de tener que venderse para sobrevivir, y pudo volver a tener una vida digna, como cualquier otro miembro del pueblo de Israel, quien la acogió y llegó a convertirse en su pueblo. La genealogía de San Mateo, con la inclusión de Rahab y otras mujeres, nos abre a una perspectiva universalista. Esta parece ser la intención del autor. ¿Y qué nos dice esta perspectiva? Que Jesús es el Salvador de todos, lo cual significa que nadie queda fuera de la salvación por voluntad de Dios. Eso sí, hace falta alguien que se le acerque y que le lleve esta salvación. El proyecto social de este año jubilar 2025, como nos decía don Jesús, se centra en visibilizar y sensibilizar a la sociedad de la realidad de aquellas personas que son víctimas de la trata. También de apoyar a aquellas entidades como es Albor y de aquellas personas que les ayudan a mantener la esperanza en medio de su difícil situación. Y a recordarnos a todos que la voluntad de Dios es que todos los seres humanos que somos sus hijos e hijas podamos llevar una vida libre y digna, y que esto es parte de su plan original de salvación. En esta peregrinación de esperanza que es la vida de la Iglesia, en este caminar juntos, no podemos dejar al borde del camino a los más vulnerables. Sin duda, las personas que son explotadas por otras, las víctimas de la trata, son de los colectivos más vulnerables que existen en nuestra sociedad y es, por tanto, una prioridad para nuestra Iglesia fijarnos en ellas, cambiar la mirada para mirarlas con los ojos de Jesús, sin falsos prejuicios, sin etiquetas, y ser portadores de palabra y de obra de esperanza para sus vidas. Pues sin más, os dejo con las compañeras de Albor, con Noemí, con Raquel, con Eloísa, a las cuales pues doy las gracias por su disponibilidad y su presencia aquí, y que nos van a ayudar a ver y comprender mejor la realidad de estas personas a las que acompañan. Muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí
y abramos los oídos del corazón al mensaje que nos dirigen en esta tarde estas compañeras. Buenas tardes, lo primero. Muchas gracias por contar con nosotras para exponer pues el trabajo que realizamos con las mujeres en esta inauguración de la Escuela de Formación para la Fe. Nosotras venimos del Centro Albor, perteneciente a las Hermanas Oblatas, a la congregación de las Hermanas Oblatas, y atendemos a mujeres en contextos de prostitución en grave riesgo, por lo tanto en situación de vulnerabilidad, y posibles víctimas de trata con fines de explotación sexual. Las Oblatas del Santísimo Redentor, la congregación fue fundada en el siglo XIX. El padre fundador, José María Benito Serra, era un monje benedictino y misionero, y viendo la realidad de las mujeres de la época, estamos en el Madrid del siglo XIX con una gran crisis económica, mujeres que emigraban de los pueblos a la ciudad y que tenían un gran nivel de analfabetismo. Y él visitaba el Hospital San Juan de Dios y veía a esas mujeres, estaban enfermas de enfermedades venéreas, y sabía que el destino que iban a tener era, cuando salieran de allí, volver a ejercer la prostitución. Entonces contactó con la madre fundadora, Antonia María de Oviedo y Sontal, que era una mujer muy instruida, fue institutriz en la corte, y juntos abrieron la primera casa en Cienpozuelos, lo que nosotras llamamos la Casa Madre, y para dar respuesta, ¿no?, a las necesidades de estas mujeres. Y a raíz de ahí se expandió la congregación. En la actualidad está presente en 16 países, entre ellos España. Tenemos 15 proyectos en España, que son centros de día, centros residenciales, pisos de autonomía, y nos acercamos también a los lugares de ejercicio de la prostitución. No solo estamos en el centro, sino que nos acercamos a las mujeres que no llegan al centro, ¿no? Estamos comenzando también con investigar, ¿no?, el tema de la prostitución deslocalizada, prostitución digital, que es muy complicado acceder a ella. Luego nos explicará Noemi un poquito más. Tenemos 39 proyectos y son espacios de acogida donde realizamos un acompañamiento a las mujeres por medio de la pedagogía del amor, ¿no? Como decía la madre fundadora, poco a poco y solo poco a poco. Dentro del Carisma Oblata, en la misión, visión y valores que tenemos dentro de la congregación, es favorecer el desarrollo integral de las mujeres, ¿no?, para una realización personal y para su plena integración a todos los niveles. Trabajamos también para la sensibilización y la transformación social tan importante cuando tratamos con temas como este, ¿no?, que tienen tanto estigma social. Por lo tanto, acudimos a institutos a dar charlas, también vamos a la universidad. Al final, toda la sensibilización, como en el caso de hoy, es buena para dar a conocer esta situación. Estamos atentas a la realidad social que viven las mujeres, ¿no? Una realidad tan cambiante, con nuevos desafíos y nuevas necesidades. Creemos en la formación continuada y la evaluación de los proyectos para un trabajo de calidad. Y dentro de los valores, el más importante a nivel de Oblatas es la acogida. La acogida cercana, la acogida sincera, que las mujeres sientan que es auténtica, que se sientan como en casa, porque eso hará que las mujeres vuelvan o no vuelvan al proyecto. Para nosotras, la mujer hay que respetar sus tiempos. Ella es la protagonista de su vida y es la que marca el proceso. Es una persona con plena dignidad y derechos, y nosotras así lo vemos. Por lo tanto, mantenemos un compromiso solidario y responsable. Por todo ello, dentro de Oblatas tenemos un sistema de protección interno instaurado que aboga por la protección, el buen trato y el cuidado mutuo dentro de los proyectos, para que sean entornos protectores, ¿no? Y que no se dé, son mujeres que viven muchas situaciones de violencia, que sepan que dentro del centro no se van a tolerar ningún tipo de conductas violentas, y en caso de que suceda algo, tenemos un código de conducta que se pone en funcionamiento y un protocolo de actuación. El proyecto Albor, a pesar de que las Oblatas llevan en Valladolid desde el siglo XIX, el centro de día abrió sus puertas en 1998.
El objetivo básicamente es el mismo que en los proyectos Oblatas, ¿no? El proporcionar a estas mujeres víctimas de trata y en situaciones de prostitución pues un proceso de recuperación personal y de autonomía plena, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues por medio de una serie de servicios que ofrecemos a las mujeres, que van desde los servicios más básicos a los servicios más específicos. En los servicios básicos ofrecemos aseo, lavado de ropa, que las mujeres puedan tomar un café, estar tranquilamente en el centro y luego ya trabajar con ellas por medio de servicios más específicos, por medio de una atención social, ¿no? Para trámites que necesiten, ayudas, informaciones, una atención psicológica. Podéis imaginar, bueno, pues, las vivencias que tienen y el apoyo que necesitan a nivel psicológico. Una atención laboral, nuestra compañera por medio de bueno, pues, la elaboración de currículum, la búsqueda de empleo, las ayuda en esta materia. Luego también realizamos formaciones a nivel prelaboral y laboral, en el sentido de, bueno, pues prelaborales mediante unos cursos que se dan semanalmente en el centro de distintas materias, y a nivel laboral también llevamos a cabo unos talleres que llamamos TILPE con prácticas en empresas. Entonces, hacen una parte teórica en Albor y luego una parte práctica en hoteles escuela, dependiendo, bueno, pues en residencias, y bueno, se les da una titulación y por lo tanto eso favorece después su empleabilidad. También tenemos atención jurídica. Nos encontramos bueno, pues que las mujeres, muchas mujeres migrantes, ¿no? Entonces, las mujeres necesitan información en materia jurídica porque no saben qué procesos tienen que seguir, un momento que están 3 meses aquí pasan a situación irregular y tienen muchas dudas en esta materia. Y luego, bueno, pues como he comentado, nos acercamos a los lugares de ejercicio, a pisos, club y carretera. Bueno, la realidad en Valladolid ha ido cambiando con el tiempo. Comentaba que abrimos el centro en el 98 y en aquel momento atendíamos a mujeres, bueno, pues que estaban ejerciendo en la carretera y en muchos casos la mayoría estaban en consumo, ¿no? Entonces, bueno, pues iban allí para poder sacar dinero para seguir con el consumo. Ahora mismo la realidad ha variado y, como he comentado, son mujeres, muchas de ellas migrantes, y bueno, la situación es diferente. Entonces, la carretera ahora mismo, la prostitución callejera ha prácticamente desaparecido en Valladolid, y acudimos a pisos. A pisos sí que bueno, a todos los barrios que podéis imaginar, porque a lo mejor pensamos ciertos barrios más que otros, pero no, acudimos a todos. Y luego a club, salimos a club de la provincia de Valladolid, Valladolid y provincia, y Palencia y la provincia de Palencia. Esos son los lugares, sobre todo, que acudimos. Bueno, pues buenas tardes. Yo voy a continuar un poco, sí que voy a ahondar un poquito más en estos servicios, ¿vale? Sobre todo también a lo mejor con una recogida de datos para que también podáis visualizar la magnitud de la problemática con la que trabajamos a nivel local. Pero sí que creo que es importante también que sepáis que al final la gratuidad, ¿no? La confidencialidad y el espacio seguro que ofrecemos en el centro va un poco de la mano con los valores que ha dicho mi compañera. Yo soy Noemí, trabajadora social del programa de Oblatas de aquí de Valladolid. Y para empezar sí que me gustaría adentrarme un poquito más en el colectivo de personas, de mujeres, ¿no? Porque atendemos a mujeres a los que acompañamos, ¿vale? Los he querido dividir realmente en 3 grupos, ¿vale? Serían mujeres que se encuentran en riesgo de ejercicio de la prostitución. En este caso, contamos con mujeres, muchas veces tenemos esos servicios básicos que decía mi compañera, un poco para responder a esas necesidades. Vamos a entender la prostitución no únicamente como un intercambio sexual a cambio de dinero. Hay otro tipo de bienes también con los que se pueden intercambiar meramente por responder a una necesidad, ¿no? Entonces nos encontramos muchas veces con mujeres en una situación de exclusión tan fuerte, tan grave, en el que carecen incluso de la satisfacción de las necesidades más básicas, de alojamiento y demás, que ese intercambio sexual se hace por un techo, por pasar la noche en algún sitio, porque le compren ciertos alimentos y demás, ¿no? Entonces nosotras atendemos también a ese colectivo como vía para que a través de esos servicios básicos puedan tener contacto, ¿no? con personas que a lo mejor puedan responder a esas necesidades, ¿no? Y también que se puedan valorar otras alternativas. Pero en riesgo también están aquellas mujeres que por la situación de necesidad, a lo mejor falta de empleo,
de tener que dar respuesta a facturas o respuesta a necesidades familiares y demás, el que se vean obligadas, ¿no?, al ejercicio de la prostitución para generar esos ingresos, ¿no? Igualmente que aquella mujer que en algún momento ha tenido que verse envuelta en un contexto de prostitución, por desgracia, la alternativa está ahí ya, ¿no? Entonces, en el momento que puede tener de nuevo una necesidad económica y demás, si no tiene alternativas más viables que la prostitución, puede de nuevo caer en ella, ¿no? Y entonces también atendemos a mujeres en situación de prostitución que se encuentran ya ejerciendo de manera activa, ¿no? En estos casos, normalmente, ¿qué nos encontramos? Pues que son mujeres que responden a la necesidad de sus familias. Realmente estamos viendo que la relación entre los procesos migratorios y el ejercicio de la prostitución está muy unido. Encontramos mujeres migrantes que primeramente migran solas hasta España, con la idea a veces de responder a decir otra alternativa de vida que me suponga oportunidades para mejorar bueno, pues a nivel laboral, a nivel profesional o simplemente por seguridad, ¿no? Porque a veces la situación sociopolítica de sus países de origen les obligan también a buscar estas alternativas, pero muchas veces son mujeres que intentan responder a la necesidad de sus hijos e hijas, ¿no? Entonces, muchas veces es esa la presión que tienen para mantenerse en prostitución. Y luego, por último, digamos que sería como el extremo de mujeres más vulnerables, son aquellas que han sufrido una situación de trata y que están siendo explotadas sexualmente. Aquí, sumada a esa necesidad, a esa búsqueda de alternativas, sumamos también luego una serie de medios, ¿no?, para la explotación. Y es aquí donde creo que es interesante y necesario, ¿no?, que hablemos de qué es la trata de personas, ¿no? Aquí yo os he recogido lo que es la definición que establece el Protocolo de Palermo, ¿vale? Que yo creo que recoge muy bien lo que significa la trata de personas y que además se puede especificar en estos 3 puntos, ¿no?, que os pongo más abajo: acción, medios y fines. Es decir, la acción sería esa captación, ese transporte, ese traslado, ¿no?, que se realiza de estas mujeres. ¿A través de qué medios? Bien, la fuerza, la coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder, de vulnerabilidad, ¿no? Todo eso. ¿Para qué? Para obtener el consentimiento para estos fines, es decir, los fines de explotación. Que nosotras trabajamos con mujeres en explotación sexual, en situación de explotación sexual, pero que las formas de explotación son bastante variadas, ¿no? Puede ser para la explotación laboral, como bien decían antes, para trabajos forzados, matrimonios forzados, esclavitud, servidumbre, extracción de órganos, tráfico de drogas, ¿no? Al final, la variedad es bastante amplia, pero a nivel de porcentaje sigue siendo mayoritario las personas que dentro de la trata son para fines de explotación sexual. Y dentro de esta explotación sexual, mayoritariamente, son mujeres, niñas y niños los que son víctimas de este delito. ¿Qué pasa con el consentimiento que se adquiere cuando hay alguno de estos medios? Es decir, lo que hemos dicho antes, ¿no?, de beneficios, de aprovechamiento de la vulnerabilidad ajena, etcétera, que ese consentimiento no es válido. Pero si además hablamos de menores de edad, aunque no exista ninguno de estos medios, haya un consentimiento sin que haya habido ningún engaño, ninguna coacción, etcétera, ese consentimiento nunca será válido, ¿vale? Siempre se estará considerando a esa mujer como que ha sufrido una situación de trata y explotación sexual, ¿vale?, a esa niña. Aquí es donde os he recogido un poquito los datos de este año, ¿vale? Los datos que he recogido han sido desde el 1 de enero de este mismo año hasta el 30 de septiembre, para que podáis visualizar un poco. Es verdad que la envergadura que tiene la congregación es a nivel internacional, pero creo que también es interesante que visualicéis el potencial, ¿no?, de trabajo que realizamos dentro del nivel local, ¿no?, en el que estamos. Actualmente hemos atendido a 583 mujeres. De estas 583, aquí en la ciudad de Valladolid, 447 estaban ejerciendo en ese momento la prostitución y 136 estaban en riesgo de ejercicio, ¿vale? De este número, ha habido 27 detecciones de trata a través de las profesionales que estamos en el centro, y 8 de ellas, de estas mujeres, de estas detecciones, han sido identificadas. ¿Qué diferencia encontramos entre esta detección y esta identificación?
Las entidades especializadas, como la nuestra, en el ámbito de la trata de personas, no tenemos capacidad de identificar. Nosotras únicamente podemos detectar una situación de trata. El único organismo que tiene capacidad de identificar es a través de una denuncia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Tiene que pasar por ese proceso de denuncia y que ellos valoren que se trata de una situación delictiva, ¿vale? Y por tanto esa identificación. Si hablamos de explotación sexual, el número aumenta, ¿no? Estamos valorando y trabajando actualmente con 235 indicios de explotación sexual. A mí me parece interesante que visualicéis este desequilibrio entre las detecciones tanto de trata como de explotación sexual a las identificadas, es decir, a las que han presentado denuncia. El porcentaje de mujeres que presentan denuncia es ínfimo, ¿no? Estamos viendo de 8 a 250 mujeres aproximadamente, ¿no?, con las que trabajamos que tienen indicios. ¿Por qué esta diferencia? Al final encontramos, lo primero, que las mujeres nos refieren es esa desconfianza que tienen hacia las autoridades aquí en España. Normalmente nosotras atendemos a muchas mujeres de Latinoamérica. Ellas están acostumbradas a un tipo de autoridad, a un tipo de policía que muchas veces están relacionadas con las tramas delictivas, con las mafias que se mueven por ahí, ¿no? Y a veces son incluso parte de los tratantes, ¿no? Entonces, el temor que tienen a esa conexión con las autoridades muchas veces las impide acudir a ellas por desconfianza. Aparte, también los explotadores, los tratantes, juegan un papel muy importante porque también meten ese miedo. Es decir, aquella mujer que está en situación irregular a la que la dicen, cuidado, no vayas a salir y te pilla la policía, que estás en situación irregular y te deportan. Pues esa mujer, después de todo lo que ha tenido que enfrentar para encontrarse donde se encuentra, que la digan que en cualquier momento la policía puede deportarla de nuevo al país, al punto de inicio, el miedo que eso supone, pues también es otro hecho por el cual no van a acudir a denunciar. Si a ello sumamos el proceso que supone enfrentarse a una denuncia y el temor de que muchas veces quienes son los implicados son personas conocidas por sus familiares de origen, vecinos, conocidos de sus familias, pero vamos a más allá. A veces incluso son hermanas, a veces son parejas. ¿Eso qué puede hacer? Que al final el miedo de las represalias que puedan tener hacia su familia en países de origen también las evita que vayan a proceder a hacer ningún tipo de denuncia. Y luego otro dato que creo que también es bastante interesante es que de este número que hemos atendido, únicamente 39 mujeres son de origen español. Y aquí vuelvo a reiterar esa relación entre procesos migratorios y este tipo de delitos, ¿no? Nosotras lo que estamos viendo es que el hecho de ser mujer migrante muchas veces es una situación de vulnerabilidad y de riesgo ante estas situaciones, porque muchas de las mujeres que nos encontramos nos comentan que en algún momento les han ofrecido la prostitución como medio de obtener ingresos. Aunque se haya rechazado, aunque tu alternativa sea otra, aunque tú hayas buscado otro, pero en algún momento se encuentran con alguien que les oferta o les posibilita o intentan captar para ejercer la prostitución, ¿no? Eso es algo a tener en cuenta. Y aquí sí que os quiero adentrarme un poquito más, también he puesto estos datos, que al final, bueno, pues no dejan de ser números, que no tienen tanta importancia, pero creo que también deja ver un poco la inmensidad, ¿no?, de la problemática con la que trabajamos. Aquí están los servicios básicos, que bueno, lo que tenemos normalmente, mayoritariamente son lo que son duchas y lavado de ropa y demás, pero realmente no es solo esa respuesta a esas necesidades básicas, que existen otras alternativas, existen otras entidades que también pueden responder a esas necesidades, pero el hecho de que podamos contactar con esas mujeres en un entorno de seguridad y de confianza facilita también que al resto de profesionales con las que pueden tener contacto cuando van a obtener esos servicios puedan responder a otro tipo de necesidades y puedan ofrecer las alternativas viables para obtener ingresos o otros medios de vida distintos a la prostitución. Dentro de la atención social, vamos a pensar que cuando nosotras trabajamos con una víctima de trata, primeramente, cuando se acerca a nuestro centro, muchas veces no refieren ni vienen demandando de decir, oye, mira, he sufrido una situación de trata, ¿qué hacemos?
Normalmente es algo que tras un trabajo junto a ellas, acompañando un proceso que ellas nos van contando, es donde poco a poco podemos ir detectando que estamos ante una situación de trata. Muchas veces el hecho de enfrentarse a esa situación es muy duro para ellas. Ha habido casos pues, que a lo mejor ha sido su pareja de hace 20 años, cómo va a enfrentar o a visualizar a esa pareja como quien la ha engañado para venir a España para explotarla sexualmente, ¿no? Decir, bueno, pero es mi pareja, ¿no? Entonces, a veces el enfrentar esa situación es lo más duro, ¿no? de acompañar. Luego el hecho de también una problemática bastante complicada, y creo que tanto a nivel profesional como a veces personal también, el no poder dar respuesta cuando una mujer te refiere que ya no quiere seguir ejerciendo la prostitución, incluso que ha sido víctima de trata y tiene que pagar una deuda, la das alternativas, porque al final los servicios que tenemos también son para que ellas sean conocedoras de todas las alternativas que tienen y libremente puedan elegir ellas, pero ellas refieren que no pueden permitirse dejar la prostitución porque tienen que seguir manteniendo a sus familias. Eso es muy duro. Es decir, tengo que continuar en esto, que estoy enfrentándome a situaciones muy duras constantemente, pero no puedo dejarlo. Incluso planteándoles, tenemos lugares de acogida, tenemos opciones de habitacionales distintas a donde estás, pero dice, es que no puedo dejar un día de trabajar y no poder mandar dinero a mi familia, porque soy quien la sustenta. ¿Cómo luchas con eso? Porque claro, tú puedes apoyar a esa mujer con un recurso de vivienda, puedes dar la manutención, alimentos, todo lo que pueda necesitar, apoyarla para la búsqueda de empleo, para regularizar su situación. Pero si ella tiene que diariamente mandar dinero a su familia, eso no podemos proveerlo. Entonces es una situación muy compleja a veces. Formaciones. Importantísimo en situaciones en las que son mujeres que muchas veces, debido a una desorganización vital muy grande, porque al final no vamos a olvidar que durante el ejercicio de la prostitución los horarios que siguen, los hábitos de vida, distan mucho de lo que se entiende como una organización vital normalizada, ¿no? En cuestión de tengo un horario de trabajo continuo, tengo mis horarios de comida, me relaciono con personas tanto de mi trabajo como ajenas a esto, ¿no? Con otros ámbitos. Normalmente son mujeres que se levantan tardísimo porque se acuestan muy tarde también. Entonces, normalmente hacen una comida al día, que suele ser la de a mediodía, suben, si están en un club, suben al club, si no es en el piso, ejercen hasta altas horas de la mañana y vuelven a dormir, y así día tras día, día tras día. Cuando estamos hablando de pisos, normalmente pasan una semana en cada piso. O sea, son mujeres que ni deshacen la maleta. Van con la maleta todo el tiempo, no tienen ni un lugar, un piso que digan, esta es mi casa. Porque muchas veces duermen donde ejercen, con la maleta al lado. Entonces, trabajar para cuando una mujer por fin toma esa iniciativa de decir, quiero salir, ayúdame a salir, hay que trabajar esta organización vital, hay que trabajar también el que se relacionen con otras personas, el que conozcan el entorno laboral que tienen alrededor. Porque muchas veces también es muy diferente al que tienen en sus países de origen y demás. Tenemos talleres, cursos prelaborales, que es para trabajar un poquito también esto, organización horaria y un poco hábitos, relaciones positivas, etcétera. Y luego tenemos un taller con prácticas en empresa que está ya más enfocado al entorno laboral, porque tenemos convenios con empresas que además nos facilitan luego las contrataciones, ¿vale? En este caso, bueno, hemos tenido ese número de sesiones de talleres y ahora a lo largo del año. Y, por supuesto, la orientación laboral. Hay una persona que se dedica en exclusiva a este acompañamiento, a enseñar cómo funciona el mercado de trabajo aquí en España, cómo elaborar un currículum, cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, cómo buscar empleo, cuáles son los riesgos de la búsqueda de empleo, porque les hay. Porque muchas veces nos comentan que simplemente buscando trabajo a través de los portales de Internet
se encuentran unas situaciones en las que vamos a pensar, y voy a ponerme en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no? Una mujer en situación irregular, que intenta buscarse la vida para generar ingresos a través de un trabajo en el mercado sumergido, ¿no? En este caso, hay a veces que cuando buscan, a lo mejor en un domicilio, porque mayoritariamente es donde más opciones tienen, nos hemos encontrado muchas veces burradas. O sea, sí, vas a limpiar, vale, pero también tienes que dormir conmigo, ¿no? También tienes que limpiar de esta manera. Y eso, si fuera excepcional, pues dices, bueno, pues personas de todo tipo siempre hay, pero es que nos estamos encontrando que no son excepciones. Entonces tenemos también que trabajar en esos riesgos que supone la búsqueda de empleo en un mercado que se entiende como normalizado, ¿no? Hasta ahora, de todas las orientaciones que nuestra compañera de orientación laboral ha realizado, que han sido 353 a lo largo de todo el año, 30 mujeres han encontrado un empleo que les permite una autonomía, que eso tampoco es fácil, ¿vale? La atención psicológica, como decía antes Raquel, cuando estamos trabajando un proceso de recuperación, es totalmente esencial trabajar la recuperación emocional. Cuando hablamos de mujeres en prostitución, y hablo de prostitución en este caso, muchas veces encontramos que sufren estrés postraumático. Es decir, comparamos a lo mejor los mismos síntomas y secuelas de veteranos de guerra al estrés postraumático de las situaciones traumáticas que viven en el ejercicio de la prostitución. Y estoy hablando de prostitución. Entonces, si además estamos hablando de un engaño, de la trata de personas, de una deuda, de una presión, de un control excesivo, que nos hemos encontrado a mujeres que únicamente las daban de comer una vez al día y no las dejaban salir del lugar donde estaban ejerciendo, obligándolas y degradándolas para que fueran a ejercer, en este caso, cuando por fin deciden o pueden, en este caso, o escapan, o hay alguna alternativa para buscar otras opciones, hay que trabajar el ámbito emocional muchísimo, depresiones, ansiedad, intentos autolíticos y, por desgracia, suicidios consumados. Orientación jurídica, pues estamos hablando de un delito primordial que tengan un asesoramiento suficiente para que la alternativa que escojan sea porque tienen la información necesaria. Entonces, cuando estamos ante una situación de trata, primeramente trabajamos esto, que sepan qué consecuencias tienen a nivel legal, cuáles son sus derechos y que tras ello escojan. Y que cualquiera de las elecciones que hagan serán acompañadas, porque por el hecho de que tú seas conocedora que estás sufriendo un delito de trata, pero como he dicho antes, no se puede permitir dejar de pagar ni la deuda ni dejar de pagar a su familia porque tiene hijos que mantener. Tú no puedes obligarla a hacer esa denuncia. Nosotros, además, el tema del respeto, los ritmos y demás, para nosotros es esencial. A lo mejor ese no es el momento, pero a lo mejor más adelante sí. Y si hemos permanecido al lado, podremos acompañar también el proceso más adelante. Opciones de regularización, ¿no? También saber cómo tenerle los permisos y demás, pero también lo que son, cómo realizar una denuncia por haber sufrido una agresión sexual, cómo hacer una denuncia correctamente cuando esa agresión sexual ha sido dentro de la prostitución, que parece sencillo, pero no es tan fácilmente entendible. Cuando vas a comisaría y dices que no, mire, es que estoy ejerciendo la prostitución y he sufrido una agresión sexual, hay gente que no lo entiende y que no lo visualiza como una agresión. Un delito de lesiones, ¿vale? Y son víctimas de violencia de género, que tenemos una ley que así lo avala. Entonces, todas esas cosas hay que trabajarlas mucho. Y luego, atención a la salud. Nosotros entendimos que son un colectivo de riesgo ante enfermedades de transmisión sexual y el VIH. Realizamos pruebas del VIH en el centro y hacemos también gestiones sanitarias. ¿Qué me refiero con gestiones sanitarias? Facilitamos que tengan acceso a la sanidad, porque hay muchas trabas también para el acceso a la sanidad. Dependiendo de la comunidad en la que nos encontremos, te piden determinadas burocracias, empadronamiento y otro tipo de gestiones que hay a veces que ellas desconocen totalmente, ¿no? Y hay que acompañarlas porque es necesario que tengan una atención médica, ¿vale? Entonces trabajamos con eso, trabajamos también con otras entidades que nos procuran también una atención más inmediata, ¿no? Sin tanta gestión. Y luego las salidas a los lugares de ejercicio de la prostitución. Nosotros estamos acudiendo, a ver si no me equivoco, son
11 los clubs, me parece a mí, que estamos acudiendo en provincia, porque acudimos no solamente a la provincia de Valladolid, sino también a parte de la provincia de Palencia. Y actualmente, creo que son de los números que no he mirado en el último momento, pero eran como 32 los pisos que hemos acudido a lo largo de todo el año aquí en Valladolid. No es un entorno fácil, sobre todo los pisos. Porque cuando vamos a los clubs, en los clubs es verdad que tenemos acceso fácil porque ya nos conocen, ellos nos valoran como que vamos a procurar servicios de ayuda a las mujeres que están allí. Sobre todo, nosotros acudimos para llevar material preventivo, con lo cual facilitamos que no haya transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, eso para ellos es facilitar el trabajo que tienen allí las mujeres, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Pero para nosotras, voy a deciros una excusa, pero realmente quizás no es la palabra adecuada. Es un motivo para acercarnos, no solamente el motivo de prevenir la salud, que es súper importante, pero también para que nos conozcan. Porque son mujeres que también pasan muy poquito tiempo, la mayoría de ellas pasan muy poco, se van trasladando de unos clubs a otros. Como os dije antes, en los pisos la mayoría pasan una semana en cada uno de los pisos. Entonces hay mujeres que solamente atendemos una única vez y mujeres que sí que atendemos más veces, pero lo importante es que nos conozcan, porque a lo mejor en ese momento no tienen una necesidad que demandarte, pero a lo mejor tras un tiempo pues dicen, pues mira, ahora mismo tengo esta duda, pues me acuerdo yo de estas chicas que vinieron al club, voy a ponerme en contacto a ver si ellas me pueden ayudar. ¿Cómo lo hacemos eso? Al final, cuando mi compañera hablaba de la acogida y le daba tanta importancia, no solo en todas las atenciones que realizamos, pero creo que en las salidas de trabajo de calle tienen aún más importancia. Vosotros imaginaros cuando vais, por ejemplo, a un dentista. Si vosotros vais al dentista y la persona que os atiende tiene una cara sonriente, os hace sentir bien, de manera positiva, os facilitan las cosas, os da una buena atención y demás, salís de allí contentos. Probablemente si tenéis otra necesidad bucal, acudís al mismo sitio. Pero ¿y si la experiencia ha sido negativa? Si os han atendido mal, si no os habéis sentido bien tratados y tal, no sé qué, pues probablemente a la próxima necesidad cogéis y buscáis otro, ¿no? Pues esto, aunque el ejemplo suene un poco extraño, esto es un poco lo mismo. O sea, la impresión es súper importante, el que cuando nosotras nos acerquemos allí, vamos de una manera acogedora, amable, sin juzgar, con una apertura a lo que quieran decir, o sea, que ven una cara amable, que les posibilita. Nosotros sí que damos una tarjeta con la manera de contacto y los servicios que tenemos, pero esa acogida que trabajamos tanto desde Oblatas, es lo que nos ayuda a que esas mujeres en un momento de necesidad vean nuestro centro y nuestro espacio como un lugar de referencia para poder resolver esa necesidad. ¿Vale? Entonces, bueno, el material preventivo que hemos entregado es hasta allí, pero hemos atendido a 375 mujeres en estos entornos. En los pisos sí que es mucho más complicado el acceso, porque además también hay mucho temor de que, bueno, normalmente también las personas que controlan los pisos, por decirlo de alguna manera, pues también infunden ese temor, ¿no?, de que trabajamos con la policía, hay a veces que no nos dejan subir, que eso nos atienden abajo, pero mayoritariamente también quienes ya nos conocen, porque al final la propia voz de las propias mujeres es lo que ayuda también a decir, oye, pues yo conozco a unas chicas que me atendieron en este momento y que a lo mejor te pueden ayudar a ti, ¿no? Eso también es importante. Y luego, trabajamos directamente con las mujeres que se encuentran en esta situación, ¿vale? Pero también damos muchísima importancia a lo que es la sensibilización y la incidencia política, porque al final vamos a ser conscientes de que es una realidad que existe desde hace mucho tiempo, pero que solo puede cambiar si existe una transformación social que vaya en el camino del cambio. Y eso solamente se puede hacer si cada vez son más personas conocedoras de esta situación, de esta problemática, que conoce que hay un montón de mujeres valientes, resilientes, que se encuentran en situación en sus países de origen, en una situación, digamos, de vulnerabilidad, por decirlo de alguna manera, pero que ante esa esperanza que tienen de cambio y de conseguir opciones de una vida mejor, se atreven, o sea, son las valientes que se atreven a coger un medio de transporte y venirse a un país desconocido, muchas veces solas, y se encuentran con una situación así. Y aún así, muchas veces, siguen sacrificándose
por sus familias y esas opciones de vida mejor, ¿no? Entonces, que se visualice a esas mujeres como mujeres valientes que se encuentran ante una situación delictiva y que la sociedad debe rechazar a aquellos, ¿no?, que todavía se siguen acercando a esos lugares y ven la prostitución como una opción de obtener relaciones sexuales o como una opción de ocio, ¿no? Ahí es donde hay que poner el foco del rechazo y no a las mujeres que se tienen que enfrentar, que probablemente cualquier persona en una situación en la que se pueden encontrar ellas, a lo mejor tomaban la misma decisión, ¿no? Entonces nosotros, para ir llevando un poco la voz de estas mujeres, nos acercamos a diferentes jornadas, tanto de formación, porque también creemos que es importante formar a profesionales que puedan en algún momento encontrarse con una situación de trata para poder detectarla, para poder derivar y poder acompañar a esa mujer adecuadamente. Y también sensibilización en diferentes actos, bueno, pues como el que estamos hoy aquí también, un poco acercando esta realidad, ¿no? Os he querido también poner aquí la vigilia de Santa Josefina Vaquita, que también damos especial importancia, también es un mecanismo, ¿no?, de sensibilización, pero también de oración conjunta por las víctimas que han tenido que sufrir estos delitos. Y luego también creo que tienen especial importancia las campañas de sensibilización que realizamos en centros educativos, ¿vale? Y aquí es donde he querido a lo mejor dar una pincelada mayor, ¿vale?, para que conozcáis la campaña de sensibilización que estamos desarrollando a lo largo de este año. Empezamos el curso pasado, pero vamos a continuar también este año, ¿vale? Se llama Prostitución, Realidad Invisible, y la verdad que es una campaña que ha tenido bastante acogida, tanto por el profesorado como por el alumnado, que nosotros pasamos unas evaluaciones al final de cada sesión y ha sido valorada muy positivamente. Es una técnica que hemos desarrollado a través de espacios de trabajo, que como veis esas cajas que están ahí, cada una de ellas es un espacio en el que trabajamos tanto lo que es a nivel emocional de las mujeres que se encuentran en situación de trata, al nivel de sensibilización, que creen un eslogan, un poco que trabajen de esa manera y creemos que está teniendo bastante potencia. Entonces sí que invitamos siempre a los centros educativos, cada año son más los centros educativos que nos piden o nos solicitan que acudamos a desarrollar este tipo de talleres y espero y seguramente a partir de noviembre sumemos alguno más. Son 135 los que se han podido, estudiantes que se han beneficiado de esta campaña, y luego esta última, que sería la campaña que hemos desarrollado hace poquito en la Universidad de Valladolid, ¿vale? Y que sí que he traído aquí unos carteles porque es un QR, ¿vale? Como podéis ver ahí esos cubos, nosotros llevamos esos cubos a las diferentes facultades de Valladolid. Es un escape room digital. A través de ese QR podéis acceder a un escape room en el que una mujer que es víctima de trata en primera persona cuenta su experiencia y vosotros os vais a poner en el lugar de esa persona tomando sus propias decisiones, ¿no? Y de acuerdo a la decisión que vayáis tomando, os vais topando con diferentes realidades, ¿no? Creo que las valoraciones que hemos tenido y demás, así también lo dicen, creo que es una forma bastante positiva y que se lleva bastante bien para visualizar la realidad que sufren muchas mujeres cuando se topan con la realidad de la trata de personas. Entonces, os invito a que antes de que os vayáis, podáis, yo voy a dejar aquí los carteles, ¿vale? Entonces podáis con el móvil coger el QR y si os apetece y tenéis ganas de conocerlo, pues que podáis desarrollar este escape room, ¿vale? Han sido 138 los estudiantes que se han beneficiado y las opiniones también han sido bastante positivas. Y yo creo que sí. Ahora ya os voy a dejar con mi compañera Eloísa, que es voluntaria del programa, y creo que va a ser una visión muy bonita la que va a dar del proyecto desde el enfoque del voluntariado. Bueno, yo soy Eloísa, soy voluntaria, claro, del Centro Albor. Yo un poco quiero explicaros por qué llegué aquí y cuáles fueron mis inquietudes, ¿no? Yo entré en Albor en el 2006, yo tengo 2 hijos y bueno, pues ya vi que ellos no me necesitaban y siempre quise hacer un voluntariado y siempre le quise hacer con gente vulnerable, ¿no? Y una amiga me presentó y me llevó a Albor y entonces lo conocí y claro, yo lo primero que además pensé y lo que me vino fue ¿con quién estaría Jesús en estos momentos? Me acordé de la vida de Jesús y dije, Jesús estaba con los más pobres de los pobres, con los más marginados, con los más esos, y entonces dije, este es mi sitio. Y empecé ahí lo que es bueno, me cuesta un poco hablar, pero no suelo hablar en público. Y es de aquí donde empecé yo
mi trabajo y la manera de hacerlo, ¿no? Una de las cosas que comentaba mi compañera, la acogida, yo según entré por las puertas de Albor me sentí como en casa. Es algo que se trabaja y que es precioso, porque la verdad que tanto a los voluntarios que estamos como a la gente que viene de fuera es algo que cuidamos muchísimo, incluso en los sitios donde vamos, ¿no? Y luego una de las cosas que también he aprendido y me ha gustado muchísimo y me ha cambiado en muchas cosas en mi vida, pero sobre todo en una de ellas ha sido como ponemos ahí, conocer antes que juzgar, ¿no? Cuando tú no, de repente dices, va, este mundo, ¿no? Y yo soy la primera que lo juzgaba y decía, bueno, estas mujeres están aquí porque quieren, porque no les da la gana hacer otra cosa, y qué equivocada estaba, ¿no? Ahí me di cuenta que empezaba a no juzgar absolutamente a nadie. Y antes de poder decir algo de alguien, intentar ponerte en sus zapatos, ¿no? Y saber lo que ha vivido y lo que ha tenido y lo que es. Y la verdad es que luego tú las tratas y son personas como nosotros. O sea, en cualquier momento os podéis cruzar con alguien y no sabéis el sufrimiento que está llevando esta persona, ¿vale? Luego, bueno, tampoco me quiero extender mucho. Luego, bueno, soy voluntaria, también llevo ya muchos años haciendo varios talleres, hemos hecho alfabetización, bueno, están varios talleres ocupacionales, pero ahora mismo estoy en el de Tilpe, que han hablado antes mis compañeras, ¿no? Que hacemos dos partes. El TIP es un itinerario formativo con prácticas en empresas, y hacemos una parte que es teórica y otra parte que es práctica. ¿Qué tiene de bueno además este itinerario? Que a mí me parece, y siempre se lo digo a las chicas cuando estamos con ellas, a las mujeres, tengo que dejar de decir chicas, mujeres, las digo que además tienen la suerte que es que ellas van a aprender haciendo prácticas, ¿no? Y yo me ocupo un poquito, junto con otras compañeras, de la parte, lo que es la parte de lo que es la teórica, ¿no? Que las damos, hacemos un poquito de habilidades sociales, las damos también el ahorro, saber ahorrar, saber gestionar si tienes un conflicto, saber enfrentarte a las realidades que puedas tener en un trabajo, ¿no? Siempre todo teóricamente, ¿no? Y luego van a hacer las prácticas tanto al hotel escuela o a través de CLECE también, que van a las residencias de ancianos. Y lo que sí que es cierto es que conociendo a estas mujeres, lo que me ha dado es que, como he pasado, vamos, ya incluso ahora mismo estamos en el 8º itinerario que estamos haciendo de este tipo, ¿no? Y claro, estoy trabajando con mujeres de muchísimas nacionalidades. Entonces, lo que me crece a mí como persona, lo que me hace ver todas las culturas que tienen, cómo son sus maneras de ver las cosas, lo religiosas que son mucho de ellas, que es increíble. O sea, su fe la tienen ahí. Y es curioso, ¿no? Porque además, bueno, sobre todo en los países latinoamericanos, y eso lo lleva en su diosito, pues está ahí, ¿no? Y entonces te da una visión dices, que no te queda más remedio que cambiar la mirada. Lo que hablabas un poco, que hay que cambiar la mirada, ¿no? Que tenemos que empezar a mirar con otros ojos, de otra manera, a estas personas. Y luego, es que me traía una pequeña chuleta. Y luego lo que sí que también hago, bueno, ya llevo varios años, también voy en lo que es el proyecto Lena, que es el que llamamos, en el que vamos a los sitios donde ejercen la prostitución. Nosotras nos acercamos allí, pero bueno, mi compañero os lo ha explicado fenomenal. Yo os voy a dar mi impresión como voluntaria, claro. Es que es impresionante, a mí siempre me impresiona muchísimo la resiliencia de estas mujeres, cómo quieren cambiar, cómo te acogen, cómo ellas buscan la manera de contarte o de poder hablar contigo, que muchas veces cuesta, lógicamente, porque por el temor y por lo que nos ha contado Noemí, ¿no? Pero cuando en realidad se acercan a ti, muchas veces simplemente es lo que hablamos de la acogida, hablarlas, darles un abrazo, un beso, sin ninguna intención. Porque normalmente la gente que les pide un beso es para otra cosa, ¿no? Entonces, a mí me hacen cambiar, o sea, mi forma de, ya os digo, mi forma de mirar, mi forma de mirarlas y dignificarlas como personas que son, ¿no? Que tenemos que empezar desde ahí a dignificar a estas mujeres, ¿no? Y una de las cosas que me resultó
que me pareció un dato, que es que este año, bueno, es muy importante la formación, el formarte, porque claro, cuando llegas a un sitio de estos, sobre con esta problemática, es muy, pues no conoces muchas cosas, y la formación, y aun con todo, cuando hoy la vi a Noemí, parece que estoy volviendo a empezar otra vez a aprender cosas, siempre aprendo algo nuevo, ¿no? Y luego me resultó muy curioso que España es el país europeo donde se consume más prostitución, el primero, y el tercero a nivel mundial. O sea, que tenemos que pensarlo, e intentar no mirar a otro lado, intentar tener nuestra mirada o sea, no juzgar. Yo creo que es fundamental no juzgar y tenerlas como personas con su dignidad, ¿no? Y luego lo que sí que creas es un vínculo con ellas, cuando ya las conoces y creas un vínculo que es imposible de romper, porque es que las terminas queriendo, porque algunas tienen la edad de mis hijos, entonces, y ves niñas, entonces, bueno, pues la verdad es que a mí me parece un trabajo, y lo que hacen además mis compañeras de acogida y cómo las ayudas. Lo que pasa que sí que es cierto que es muy desolador a veces, ¿no? Que tú querrías ir a un sitio, yo iría con mi varita mágica y querría salvarlas a todas y eso, y el problema es a veces lo difícil que es que ellas consigan salir de ahí, pues por todo lo que os ha contado Noemí también, ¿no? Y luego me gustaría lanzaros unas preguntas, que las dejo ahí en el aire, ¿vale? ¿Creéis que se puede considerar un trabajo la prostitución? ¿Nos gustaría trabajar en ello? ¿Se lo recomendaríamos a nuestras hijas o hijos? Bueno, y es un poquito mi testimonio.